Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por asistir a la Universidad Popular de Carmen de Michelet, Universidad Popular de Tres Cantos. No hemos podido comunicarnos con todos ustedes de forma personal para desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Así que, ya que tengo el micrófono en la mano, pues se lo voy a comunicar antes de otra cosa. Bien, todos ustedes son conscientes, no puede ser otra forma, dado la inexistencia de los medios de comunicación en algo que córtalo. Sí, mejor cojo nuestros propios medios. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? No está encendido. No, espera. A ver, ahora sí, ¿verdad? Perdón. A ver, sí, ahora sí. Bueno, como comencé diciendo, la situación económica de la Unión Europea se ha visto agravada por la crisis financiera que se inicia no en Europa, sino en Estados Unidos. Esta situación ha venido a revelar algo que no se sospechaba, que es la existencia de una crisis política. De esta crisis hay abundantes señales, indicios, y los medios de comunicación, pues, digamos, inciden con una frecuencia alta. La ciudadanía, no me equivoco al decirlo, ¿verdad?, percibe un cierto clima de desorientación y desaliento. La ilusión que había hace unos años por primero incorporar la Unión Europea y seguir creciendo y construir la Unión Europea, esa ilusión parece que se difumina. Por ejemplo, como síntoma de todo esto, pues tenemos una cierta visión de desorganización, de falta de sintonía entre los diferentes países de la Unión en el tratamiento de la crisis de Grecia. El título de la conferencia es muy apropiado, un proyecto en desarrollo. La Unión Europea, un proyecto en desarrollo, que viene a decir simplemente que se va haciendo según pasa el tiempo y se van tomando medidas y se va construyendo según las condiciones concretas de los países que forman la Unión. Luego no hay un plan concreto, definido, con etapas, tiempos, etcétera, sino se va haciendo según se puede. Nos preguntamos todos, ¿hacia dónde camina la Unión? ¿Se va a seguir fortaleciendo, o se van a seguir fortaleciendo los lazos políticos? ¿Se frenará la integración política y nos quedaremos en una zona de libre cambio? Nadie lo sabe. Para aclarar todas estas incógnitas, tenemos una suerte grande hoy, digamos, y además yo se lo agradezco personalmente y en nombre de la Universidad Popular al profesor Mondonato Fernández Navarrete, catedrático de Estructura Económica de la Autónoma y experto en la Unión Europea. Y el profesor Fernández Navarrete es licenciado en Económicas, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid hace ya muchos años, catedrático numerario de Estructura Económica en la Autónoma y asociado de la Universidad, catedrático asociado de la Sorbona Nouvelle Paris III, hasta el año 99. En la docencia, se ha concentrado en la docencia de grado en Economía de la Unión Europea y en posgrado en Modelo Económico de la Unión Europea. Tiene numerosísimas publicaciones, libros, por ejemplo, sobre destacar los libros y artículos durante el proceso de integración de España en la Unión Europea, en los que se tratan diferentes aspectos de la economía española en su relación con la europea. Ha publicado varios libros sobre la ciudad de Tres Cantos, porque es un tricantino de honor de las personas que colaboró en la formación de la ciudad. Después, como en su faceta de docente, pues lógicamente tiene varios libros, varios materiales, libros en el área de la economía.
Como experto en la Unión Europea, pues ha realizado varias estancias en la sede de la Unión Europea, en Bruselas. Y después, como visiting professor, o sea, profesor contratado o profesor visitante en universidades europeas y americanas. Y bueno, pues pertenece a un gran número de asociaciones españolas internacionales de economía. Y bueno, pues voy a dejaros con el profesor Donato Fernández, a quien le agradezco su presencia aquí, que espero que, digamos, en el paso del tiempo la podamos recibir. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Vale. Muchas gracias por la invitación que me cursa a la Universidad Popular en nombre de don Gabriel Ocejo, la persona que ha hecho la presentación y la que se puso en contacto conmigo. Entonces, bueno, pues me propuso que diese alguna conferencia y, bueno, pues yo me presté, como es lógico, voluntariamente a ello, como suelo hacer en todos los lugares donde me solicita mi presencia. Al plantearme de qué tema hablar, pues es que este es un mundo muy complejo y decidí en primer lugar hablar de la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea, que es el tema que más cultivo, pues me planteé, bueno, qué público va a poder asistir. Supongo que es un público variado, que no tiene por qué ser experto en la Unión Europea, lo cual no quiere decir que aquí no se aborden las cuestiones en la profundidad necesaria. Sobre todo lo podréis para completar en el coloquio, etcétera. Pero yo me planteé un recorrido general sobre la Unión Europea. Entonces, al dar una visión general, porque luego, pues si se quieren dar charlas especializadas sobre algunos de sus aspectos, siempre hay posibilidad de ello. Pero me parecía que la primera charla, por lo menos en mi caso, sobre la Unión Europea, debía de versar sobre un aspecto general. Entonces, yo voy a tratar estos puntos que tienen ustedes ahí. Es una especie de guión. Voy a tratar de seguirlo con mayor o menor precisión y quiero hablar una hora, por lo tanto le ruego al coordinador que cuando llegue una hora, si no he cortado, que me corte. ¿De acuerdo? Así de claro. No, creo que no se debe hablar más de una hora porque hay una capacidad de absorción. Bien, la Unión Europea es hoy el resultado de un proceso histórico. Un proceso histórico que es pequeño todavía en el tiempo, es corto, poco más de 60 años, pero es muy intenso. Fijaos que sobre la unidad de Europa ya se viene hablando del siglo XVII, porque Europa es el primer continente que se forma, es donde surgen los estados nacionales, es donde surgen los estados imperiales y el resto del mundo está sometido hasta el siglo XX prácticamente a Europa. Y se hace en un sentido pues de que sean pocos estados, no quieren excluirse, pero en fin, que no sean muchos, y que además hay una obsesión clarísima por la búsqueda de la paz. Pero entonces la unidad europea hay que entenderla desde este punto de vista. Es un proceso político, búsqueda de la paz, con independencia de todo lo que le rodee. Y quiero aquí recordar a una serie de autores a los que yo he llamado utópicos, porque son personas que siembran en el desierto aparentemente, que se sirven de su palabra, que son de diferentes profesiones, son filósofos, son historiadores, son economistas, los menos, políticos escasísimos,
pero que son los que de alguna manera van a conformar este pensamiento. Predican, como he dicho, en un desierto, pero a veces en el desierto, cuando llueve, germinan las semillas, y eso es lo que ha ocurrido aquí en nuestro caso. Entonces, estos utópicos, por solo citar algunos, habría que hablar, por lo menos, señalar a Víctor Hugo. Víctor Hugo ya dijo: un día habrá en que los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos de América intercambiarán con fluidez sus mercancías. Es el primero que yo conozca que utiliza la expresión Estados Unidos de Europa, que después se van a usar con mayor frecuencia. Proudhon, que es un socialista utópico francés, también habla sobre la cuestión, y de ahí, de Proudhon, se toma la unidad en la diversidad, que es un nuevo signo de identidad de Europa. Hay un personaje muy curioso, Kudenjorge Kalargi, creo que es un autor muy peculiar. Yo le llamo el abuelo de Europa, porque es un personaje importante, y en el que dice: nosotros tenemos 14.000 kilómetros de fronteras arancelarias. Con esto no podemos funcionar, no estamos siempre en guerra por todas partes entre los países europeos. Hay que suprimir esos 14.000 kilómetros, y hay que hacer pues una Europa unida en lo político y en lo económico. Él es uno de los que influyen para que llegue el Plan Marshall en el siglo XX. Escribe un libro, se llama Paneuropa, y funda una asociación europea, que todavía está vigente, se llama Paneuropa, en 1924, y propone a Viena la capital de Europa. Bueno, entonces, ahí está entre esos personajes. Solamente es rescatado un político, Aristide Briand, un francés que es ministro de Asuntos Exteriores en los años 20, y que dice: cuando íbamos a la Sociedad de Naciones, yo quería explicarles a mis colegas lo que proponía Aristide Briand y otros, Kudenjorge Kalargi. Dice: y nos tomamos un café en los pasillos y me iban abandonando, todos se levantaban de la mesa, y aquello no podía ser. Es el único político destacable que hablaba de la Unión Europea. Luego está Keynes, el famoso economista, que está en todas partes, y además participó en la conferencia de paz de la Primera Guerra Mundial celebrada en París en 1920, y que escribió un libro, Las consecuencias económicas de la paz, donde ya predijo que Alemania no podría pagar y que habría una guerra por las cuestiones de las reparaciones, que no podía hacer frente a Alemania. Y en todo este caldo de cultivo hay dos españoles que son muy importantes. Uno es Ortega y Gasset, al que todos los conocemos, un filósofo. En su libro La rebelión de las masas tiene un prólogo para franceses que habla de Europa es una sociedad. Europa es una familia, dice él, no es una asociación. Una asociación, pues uno puede apuntarse o no apuntarse. Yo puedo ser miembro o no del Real Madrid, pero yo lo que no puedo desligarme materialmente es de mis vecinos. Perdón, de mi familia, porque mi familia, los vecinos sí, la familia no, porque eso forma parte de la sociedad. Entonces, la rebelión de las masas se escribe entre 1916 y 1930, en un periodo tremendo, el cual pues lo va publicando en el periódico El Sol, si no recuerdo mal, y el libro se publica hacia los años 30, todos esos artículos. Y también, de alguna manera, predice que algo serio va a pasar. Ya estamos en un momento en los años 30 pues de los fascismos en Europa. Y finalmente, por citar a otro autor español que ha sobresalido, Salvador Madariaga, habla de la Europa cultural por todas partes. Bien, como veis, todos los que he citado son anteriores a la creación de las comunidades europeas. Hacia 1930 aproximadamente ya existía un diseño
bastante acabado de lo que podría ser Europa. Frente a estos soñadores estaban los belicistas. Hay muchos, pero básicamente se pueden reducir a dos. Napoleón, que quiso hacer una unidad de Europa por la fuerza, a imagen de Francia, y Hitler, que, como sabéis, también quiso hacerlo, y las consecuencias pues ya las conocemos. En cualquier caso, lo que sí es curioso es que Hitler tenía un proyecto de unidad europea, un proyecto político, un proyecto económico, un espacio donde iba, bueno, a reinar la raza aria. Y aquí, pues curiosamente, después de una Segunda Guerra Mundial, actualmente Alemania ha conseguido el proyecto de Hitler sin un solo tiro. Esto son las ironías de la historia. Con estas semillas, y tras una guerra mundial segunda, que no se sabe cuántos muertos originó, porque no hay estados, por ejemplo China, no se sabe cuánto murió allí, aunque se sabe, puede estar entre 15 y 45 millones de personas. Se calcula en torno a 80 millones de muertos lo que originó la Segunda Guerra Mundial. Pero si digo 50 o digo 100, pues probablemente tenga la misma validez. En cualquier caso, una atrocidad. La infraestructura europea desapareció físicamente, ciudades, ferrocarriles, carreteras, vías navegables, etc. La infraestructura social, pues fíjense que en una guerra pues mueren de todos, pero sobre todo pues muere gente joven. En fin, Europa sale de la Segunda Guerra Mundial absolutamente arruinada. Ya había perdido la hegemonía en la primera, que la pieza la comienza a detentar Estados Unidos, pero ya en la segunda aquello quedó claro. Europa sale destruida, Europa sale endeudada. De manera tal que de esas cenizas, de esos enemigos tradicionales, de Francia contra Alemania, de Alemania contra el Reino Unido, de España contra Francia, y así sucesivamente, pues de esas cenizas surge lo que hoy vamos a llamar Unión Europea. Y tenemos los impulsos internos, estos que he citado, sobre todo de los soñadores, pero sobre todo también, y en estos momentos, en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, está Estados Unidos. Estados Unidos es el que propicia que se cree la hoy Unión Europea. Y lo hace porque va a haber una ayuda, la ayuda Marshall, para la reconstrucción europea, y esa ayuda, que se organiza en un organismo que se crea en París en 1948, es la que va a distribuir la ayuda. Y Estados Unidos exige que los estados que reciban esa ayuda tienen que comerciar entre ellos y tienen que convertir sus monedas, libre convertibilidad. Eso como primer requisito. Y ya como segundo requisito es que hay que hacer algún tipo de integración para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, pues elige al Reino Unido, que es el más afín, y el Reino Unido no acepta liderar el proceso de integración porque no está dispuesto a ir más allá de una zona de libre cambio. De forma tal que el segundo óptimo es Francia, y es el que va a llevar a cabo el proceso. De forma tal que esto pues es así, ¿no? De manera que Estados Unidos tiene una intervención clara, como ahora posteriormente la ha tenido en contra en algunos aspectos. Y de todo esto surge lo que se llama la Declaración Schuman, la de Robert Schuman de 1950, por el cual pues el ministro de Asuntos Exteriores, sin que prácticamente lo conozca el presidente de la República Francesa, pues lanza un mensaje el 9 de mayo
diciendo que Francia y Alemania tenían la idea de crear una comunidad europea del carbón de acero, la CECA, que se le había comunicado a Adenauer un par de días antes, para el día del visto bueno. Y de esa declaración va a surgir, de esas piedras, va a surgir un proceso que es interesante, es verdad interesante. Todos nos quejamos de qué lenta va la Unión, o qué rápido van otras cosas, o qué poca atención nos presta, o por qué surgen estas crisis que no puede controlar, etc. Pero espero que después de que les voy a decir, comprendan algo más, que este es un proceso voluntario de estados que desean unirse, a nadie se le impone, y que hay que consensuar muchas cosas. En cualquier caso, lo que nos enseña la historia es que Europa no se puede unificar por la fuerza. Todos los intentos han fracasado desde Carlos I en adelante. No a la unidad por la fuerza, que es lo que se ha hecho en la mayor parte de los países del mundo. Los mercados nacionales y políticos, los estados nacionales, muchos se han creado por procesos bélicos. Y segunda enseñanza, no a la potencia hegemónica. La Unión Europea no es el Tratado de Libre Cambio de América del Norte, donde Estados Unidos tiene las 3/4 partes del peso de la economía y la parte restante la tiene Canadá y México. Aquí el más importante es Alemania, que tiene en torno al 25% de peso, un poco más en algunos casos. Bueno, dicho esta parte, para no cansar mucho en el proceso histórico, diré que la integración se inicia con la CECA. En 1952 se crea esa comunidad. Fíjense, se crea una comunidad del carbón y del acero, con el fin de que, sometiendo estas dos materias primas a un proceso de una autoridad supranacional, se evite el futuro, la fabricación de armamento para la guerra. Luego entonces el carbón y el acero, que era el motivo de fricción entre Francia y Alemania, pues se saca de los dos estados, por así decirlo, y se pone bajo una alta autoridad, a la cual se invita a que se una a Italia, que no tiene carbón ni acero prácticamente, bueno, o carbón y hierro. Se invita a Bélgica, a los Países Bajos y a Luxemburgo, que sí son países interesados. De esta forma se forma o se crea la primera de las comunidades europeas. Bien, andando el tiempo, unos años después, en 1958, se crean otras dos nuevas comunidades. Una de ellas específica para un sector naciente, de energía atómica, y una general, que es la Comunidad Económica Europea, llamada en esos momentos, que es la que ha dado lugar, andando el tiempo, a la Unión Europea. Bien, y todo esto lo crea, pues, o lo diseña un personaje que es Jean Monnet. Jean Monnet es un francés, hijo de un empresario de viñedos que tiene coñac y que tiene vino y que lo vende por ahí, que no le gusta estudiar, y su padre le dice, bueno, pues vende vino y viaja y aprende inglés y bueno, búscate la vida. Bueno, se convirtió en un personaje clave del siglo XX porque participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la intendencia para ganar la guerra a Alemania, uniendo a Francia y al Reino Unido en este aspecto. Diseñó todo el plan francés de los planes quinquenales y es el que hizo las primeras comunidades europeas. Diseñó las comunidades, excepto la Comunidad Económica Europea, que tiene otro proceso. En cualquier caso, este señor no estaba solo, era un técnico que tenía un plan y lo proponía, lo vendía, y lo vendía muy bien. Y entonces buscaba al político apropiado para vendérselo. Y el político apropiado lo encontró en Robert Schuman, que era ministro de Asuntos Exteriores de Francia en esos años. En Alemania estaba Adenauer, el primer presidente del gobierno, el canciller de la República Federal,
y en Italia De Gasperi. Estos 4 personajes y algún otro que no voy a citar por falta de tiempo son dignos de tener en cuenta. Sobre todo Monet es el cerebro, los otros son los políticos. Son 3 hombres de frontera. Robert Schuman nace en una zona alemana que históricamente pasa a ser francesa, y él dice: yo no soy ni alemán ni francés, yo soy y he sido siempre loretano, de la Lorena. Adenauer es alcalde en tiempo de Hitler de Colonia, entonces se resiste y no recibe a Hitler y tiene que huir, encarcelado, etc. Y De Gasperi nace en Trieste, hijo del Imperio Austrohúngaro, y deviene en un personaje, en un ciudadano italiano. Son 3 hombres de frontera, 3 hombres que padecen la Segunda Guerra Mundial, y algunos también la Primera, claro. Son 3 personas de cultura alemana, los 3 son de cultura alemana, y los 3 son demócratas cristianos. Quiero decir esto porque en honor a la justicia hay que reseñarlo. Luego, entonces, el pensamiento alemán está muy vivo en la integración europea. Bien, ¿y cómo hemos hecho o estamos haciendo este proceso? Pues desde sus inicios y hasta el momento actual, la integración es un acto voluntario entre Estados que suscriben un tratado internacional que recibe diversos nombres, como veremos. Esta construcción se está haciendo de arriba abajo, es decir, lo están haciendo los Estados a su imagen y semejanza, como les parece, de la manera que mejor pueden, pero con muy escasa participación de los ciudadanos. Los ciudadanos participan por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo en 1979 y posteriormente hay otras vías que se llevan en cuenta, por ejemplo la ciudadanía de la Unión o la participación en las elecciones locales a partir del Tratado de Maastricht de 1993, y con el actual y vigente Tratado de Lisboa pues se ha ensanchado esa vía, pero en cualquier caso los ciudadanos tienen una participación todavía muy pequeña, y mientras que no existan ciudadanos que antepongan lo europeo a lo nacional y a lo regional, probablemente no podremos tener la Unión Europea en sentido político. Bien, esta no es la Europa de las patrias de De Gaulle. Esta no es la Europa de las regiones. Las regiones son entes que valen para hacer algunas cosas relativas a la cohesión económica y territorial, pero no en aspecto político. Esta es la Europa de los estados nacionales, que no van a desaparecer y que son los que controlan el proceso, los que quieren que se profundice y dónde quieren dirigirlo. Y para ser miembro de este club hay que cumplir 3 requisitos. Uno de ellos geográfico, hay que ser país europeo, por lo menos alguna parte en Europa. El segundo requisito es ser políticamente democrático. Y fijaos que aquí, pues la verdad es que la forma de Estado de la Unión Europea no tiene nada que decir. Puede haber repúblicas y monarquías, y de hecho existen los dos en la actual Unión Europea. Y luego, pues hay que tener economía de mercado. Aquí quiero aclarar, perdón un momento, que la Unión Europea no dice cuánta economía de mercado hay que tener, es decir, el proceso de toma de decisiones. Y de hecho, los países europeos, sobre todo los occidentales, pues son muy intervencionistas en general, más los del norte y centro que los del sur. De manera tal que hay estados muy interventores, como puede ser pues Suecia, por ejemplo, o Dinamarca, y hay estados menos interventores, como suele suceder con los del sur.
Otra cuestión que interesa resaltar es que se requiera reconocer o no, ha habido mucha generosidad en el proceso. Aquí hay estados grandes, hay estados pequeños, hay estados ricos, hay estados pobres, hay repúblicas y hay monarquías. Todo está abierto o este club está abierto a los países europeos. Hay algunos estados, pocos, que por razones pues estrictas de ese país, por singularidades, no desean entrar, como es el caso de Noruega, que lo ha hecho 3 intentos, o de Suiza, que no le interesa porque es un solar muy válido en medio de Europa que corre por todo. Bien, pero que en cualquier caso está ahí la cuestión. Ese proceso es un proceso abierto y es un proceso no concluido. Es un proceso abierto en el espacio. Así se han producido las ampliaciones. Bueno, creo que puedo estar sentado. Tenemos el núcleo central, que al que llamo CE, Comunidades Europeas, de los 6, que son los que crean los tratados fundacionales, que los formaron la República Federal de Alemania, Francia, Italia y los 3 del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Entonces, este núcleo central, se extiende hacia el Atlántico e incorpora 3 estados más. Esto lo ha Reino Unido, a Irlanda y Dinamarca. Estaba también previsto Noruega, pero no quiso entrar. De forma tal que esta es una ampliación, la primera, pasa a 9 estados, que sientan a un pobre en la mesa. El pobre es Irlanda. Ya habían sentado antes a otro medio pobre, a Italia, que había logrado más o menos engordar. De forma tal que la sede de los 9 tiene un pobre en la mesa. Andando el tiempo, una vez que Grecia, España y Portugal superan sus situaciones de autoritarismo político y llega la democracia, también entran. Forman parte de un proceso único. Lo que pasa es que Grecia cede en 1981, España y Portugal en 1986. Aquí entran 3 pobres. 3 pobres se sientan a la mesa, y de ellos alguno muy problemático, como es España, porque es un país grande. Es un país competitivo en algunas áreas y es un país con desequilibrios importantes entre las regiones. Luego, entonces, España origina un problema relativamente importante a las entonces comunidades europeas. El cuarto proceso se da hacia el norte, el centro-norte, entre Austria, Finlandia y Suecia, 3 países sin problemas económicos, homologables perfectamente en todos los aspectos, incluso superior a la media de la Unión, y que no plantea, esta integración no plantea ningún problema. ¿De acuerdo? Y luego viene la ampliación hacia el este. La ampliación hacia el este hasta los 28 nuevos Estados miembros. Esa ampliación se realiza en varias fases y no ha terminado. De forma tal que la ampliación se inicia con 10 estados en 2004, no lo voy a citar todo, pero bueno, en 2007 se añade Rumanía y Bulgaria y en 2013 Croacia. De forma tal que el mapa de Europa queda ahora de esta forma. ¿Se me escucha sin micrófono? Perfectamente, vale. Pues vamos a ver aquí qué es lo que hay. Todos los países coloreados, incluido Malta, que estará por aquí, eso es, Malta y Chipre, que están más, eso de aquí, son miembros. Actualmente somos 28 estados miembros. Entonces, como veis, hay estados absolutamente minúsculos en población, en territorio, incluso en renta. Y tenemos Europa, pues teóricamente
viene por aquí, efectivamente, viene por aquí, y tenemos ahora un conjunto de estados europeos que en unos casos han solicitado su entrada, en otros lo van a solicitar, y que vamos a ver un poquito cómo está la situación, pero esto es cosecha propia, ¿vale? Entonces, entenderlo así. Estos son los Balcanes occidentales, que formaron parte, pues la mayor parte de ellos, de la antigua Yugoslavia. Estos van a entrar todos, más tarde o más temprano. Tenemos el problema de Kosovo, hay un problema también en Bosnia, pero bueno, lo que es Serbia, lo que es los demás, para no estar repitiéndolos todos, van a entrar. ¿Cuándo? No se sabe. Hay que ver toda esta cuestión. El proceso no se ha parado, pero sí se ha ralentizado. Tenemos a Turquía. Turquía también ha sido admitido como candidato. No tenemos ningún ejemplo histórico de un país candidato que después de haber solicitado y haber sido admitido como tal no haya entrado en la Unión. Turquía es un problema para la Unión, por unas razones que no voy a explicar aquí, pero si queréis en el coloquio entrar en ellas. De forma tal que, a pesar de que se ha admitido su solicitud y se está negociando, no está tan claro que vaya a entrar. Francia ha propuesto hacer un referéndum sobre la entrada de Turquía. Luego tenemos aquí Islandia, que tampoco le interesaba la Unión Europea su entrada en la misma, pero que a raíz de la crisis de 2008 solicitó su ingreso. Ahora se han paralizado las negociaciones y probablemente no entre porque tal vez no le interese. Los problemas gordos vienen aquí, en Ucrania. Ucrania es un país dividido, con influencia europea, con influencia rusa, y que va a originar, y está originando ya, de hecho, como ya sabéis, un problema importante. La República de Crimea ya pues ha pasado a ser rusa, aunque en los mapas todavía no figure como tal, pero figurará, y este es un problema importante. Bielorrusia no se ha planteado ninguna cuestión porque está muy vencida hacia el eje de Rusia y no ha planteado problemas. Moldavia tiene unas relaciones especiales con Rumanía y se espera que vaya a entrar en la Unión Europea en un futuro, porque entre otras cosas no tiene frontera directa con Rusia. Todo esto entra en un contexto que se llama la política de vecindad de la Unión. La tiene diseñada la Unión Europea una política de vecindad, pero que no logra sacarla adelante con todo como debería ser. Entonces, esta política de vecindad, yo lo que planteo es que se aplique y que los estados limítrofes a Europa, todos estos, incluido Turquía y los del norte de África y Oriente Medio, sean estados que puedan tener lo que después voy a citar como libertad de circulación económica, pero que no participen en las instituciones de la Unión, que es donde está el problema real, y que no participen en el presupuesto de la Unión, o que en ese caso se haga testimonialmente. Y esa política también se extendería al Reino Unido, hoy miembro de la Unión, si en 1916 se lleva a cabo el referéndum que propone su presidente actualmente. De manera tal que, el primer ministro, si el Reino Unido saliera de la Unión Europea no pasaría nada. Políticamente nada, el proceso de integración no se vería muy afectado y el Reino Unido se está convirtiendo en un problema importante para el progreso de la Unión. Ya lo hizo De Gaulle denegándole la entrada y dijo: estos ingleses son un poco raros. Bueno, pues creo que no pasaría absolutamente nada. Y al Reino Unido lo que habría que decirle para 2016, con hacer el referéndum, es que
se acabaron las líneas rojas, que se vayan si quieren, pero que si se quedan, se acabaron las líneas rojas. Bueno, de forma tal que este es un poco el diseño. Van a entrar todos los que quieran, pero aquí hay países europeos, no he citado a Georgia y los caucasianos, porque bueno, Georgia es el único que está en el límite entre Europa y Asia, y luego pues Azerbaiyán, por ejemplo, pues es claramente asiático. Y Armenia está dudoso, los geógrafos están dudosos, ¿no? Pero en cualquier caso las Naciones Unidas lo consideran país asiático, pero sí serían beneficiarios de esa política de vecindad. Bien, entonces quedaría el diseño de Europa. Europa tiene que fijar ya sus fronteras definitivas y decir, de aquí no puedo pasar, y si puede no limitar con la Unión Soviética directamente, dejando una franja en medio, no estaría mal, porque actualmente no se hubiera producido la ampliación hacia el este si Rusia hubiera estado en la situación actual. Actualmente no se hubiera podido producir porque no lo hubiera permitido, sobre todo los países bálticos. Se hizo en los años 90 con la desintegración del Imperio Soviético y se pudo hacer, pero hoy no se podría hacer. De forma tal que aquí quedaría la cosa. Y quedan por 12 estados que están, estos son los que están en la puerta falsa de la Unión, pero están, de alguna manera, aunque no son miembros. Noruega y Suiza, que está por aquí. Bueno, este es un poco el diseño de la futura Unión Europea. Tiene que fijar sus fronteras. No sé cómo voy de tiempo, porque no lo controlo. Vamos a ver. Bueno. La segunda cuestión de este proceso abierto y no concluido son los tratados. No leáis nada porque no tiene ningún interés, desde tan lejos mucho menos. Yo voy a decir 4 palabras sobre esto, porque no puedo extenderme más. Hay tratados fundacionales y hay tratados modificativos. Los tratados fundacionales son los tratados originarios, los que crean las 3 comunidades europeas y el Tratado de la Unión Europea de 1993, conocido como el Tratado de Maastricht, que tiene una parte del tratado que es también originaria. Es tratado originario. Y todo lo que viene después son modificaciones sobre estos tratados. De forma tal que cada una de estas modificaciones va recogiendo lo que hay en los tratados fundacionales, lo va modificando según corresponda, y actualmente tenemos en vigor el Tratado de Lisboa, que es el que, bueno, pues ha sustituido a la fracasada Constitución Europea. Cada uno de estos tratados tiene un eje central, es decir, se hace por algo, y aprovechando que hay que hacer algo, no sé si me están oyendo o no, aprovechando que hay que hacer algo, pues se modifica todo lo que haya que modificar. El Tratado de Lisboa, por supuesto, tiene un eje central, que es la reforma de la Unión Europea. Es el tratado por el cual se va a crear la Unión Europea con personalidad jurídica propia, que no lo había tenido hasta el año 2009, y va a sustituir a las comunidades europeas que desaparecen. Por lo tanto, hoy no se puede hablar de Comunidad Económica Europea, ni de Comunidad Europea, ni de CECA, ni de nada, salvo que se haga en sentido histórico. Lo correcto hoy es hablar de Unión Europea, por lo demás no existe esa historia. ¿Está claro? Bueno, dicho esto, no me voy a detener más. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos con un marco institucional que tiene una serie de instituciones. Las principales son las 7 que aquí figuran. Dicho muy rápidamente, tenemos un Consejo Europeo que lo forman los jefes de Estado y Gobierno de todos los estados, de los 28, y tiene una función política. Estos hacen, bueno, toman las grandes decisiones, quién se integra, quién no se integra, qué se va a hacer, cómo va a ser el marco financiero para los próximos 7 años, etcétera, las grandes orientaciones. Y lo demás ya queda al resto de las instituciones.
La Comisión pues es el órgano ejecutivo de la Unión, el que lleva la administración, es la que tiene la mayor parte de los funcionarios y es la que lleva la política diaria de la Unión. Y además de todo esto tiene una función de propuesta. No puede decirse nada en la Unión Europea si no lo propone la Comisión. Esto ocurre en el 99,9% de los casos. El 0,1% corresponde pues bien al Banco Central Europeo, al presidente o al secretario general de la Política Exterior y Seguridad Común o a los estados. En fin, la Comisión es el motor de arranque del proceso de todo lo que se vaya a hacer, de todas las iniciativas jurídicas y todas las iniciativas legislativas. El Consejo, llamado Consejo, no sé cómo decir con el Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, bueno, pues tiene una función actualmente ejecutiva que ha delegado la mayor parte de la Comisión y sobre todo legislativa. Luego el Consejo Europeo, que tuvo importancia histórica como órgano político, la ha perdido totalmente, la ha asumido el Consejo Europeo y este se ha quedado como una parte del legislativo en representación de los estados. Y el Parlamento Europeo, que es donde nosotros participamos eligiendo nuestros europarlamentarios, tiene una función legislativa. Luego entonces el Consejo y el Parlamento, como se dice ahí, forman la autoridad legislativa y presupuestaria y son los que aprueban los actos legislativos. Aparte de esto existen otros actos jurídicos. El Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legalidad. El de cuentas es el control externo del presupuesto y de organismos extrapresupuestarios, y el Banco Central Europeo pues es bueno, pues el que dirige la política monetaria, tiene una importancia casi equivalente a la suma de todas las anteriores y bueno, es una institución nueva. Tiene otros órganos consultivos, pero que no importa, lo importante son estas 7 instituciones. ¿Y cuáles son las características de este marco institucional? Bueno, el marco institucional de la Unión básicamente fue diseñado por Monnet y ha cambiado muy poco. Se han añadido algunas instituciones nuevas, como el Consejo Europeo, que no existía, o el Banco Central Europeo, lógicamente, pero la idea básica ahí está. No es la organización de las instituciones europeas no son iguales que las de un Estado. El Estado trata de división de poderes o trata de llevarla a cabo más o menos con un ejecutivo, un legislativo, un judicial, y esto está más confuso en la Unión Europea. En la Unión Europea el legislativo pues lo forma el Consejo y el Parlamento, pues un órgano intergubernamental como es el Consejo y un órgano supranacional como es el Parlamento. Pero el poder político reside en otra institución diferente, que es el Consejo Europeo. El único que tiene claro ahí dentro de esta división de poder es el Poder Judicial. Ese sí está claro, ese coincide con lo de los Estados, pero los demás no coinciden. Entonces, lo peculiar del proceso es una cosa que se llama el método comunitario. El método comunitario es esto. Fijaos vosotros que tenemos la Comisión, que es el órgano ejecutivo de la Unión, pero que además tiene una función de propuesta, de iniciativa legislativa, y no se puede hacer nada si no es propuesto por la Comisión. Claro que si la Comisión no propone, también puede ser requerida por el Parlamento Europeo y ser destituida en su caso. Entonces proponen los actos legislativos a las dos ramas, al Parlamento y al Consejo. Esta es la esencia del proceso, es decir, que la iniciativa no la tiene ni el Consejo Europeo ni el Consejo de la Unión Europea, sino que la tiene la Comisión. Entonces tiene un doble papel ahí. Y luego los actos pues tienen que ajustarse a la legalidad de los tratados, y de eso se encarga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces esto es un proceso muy peculiar, porque unas características importantes de las instituciones europeas son su carácter supranacional. ¿Dónde está esto? A ver.
Bueno, su carácter supranacional. Es decir que las competencias que tienen las instituciones son competencias de atribución. Las atribuyen los estados. Los estados se ponen de acuerdo y le atribuyen competencias a la Unión, que son administradas por las instituciones. Esas competencias son de tres tipos. Son competencias exclusivas, son competencias que se le otorgan a la Unión y que no las gestionan los estados. Son competencias compartidas, son competencias que puede gestionar la Unión y los estados. Lo que ocurre es que si la gestiona la Unión no puede hacerlo los estados, con lo cual se convierten también en competencias exclusivas. Excepto en algunos casos, como es por ejemplo los programas de investigación y desarrollo, la ayuda humanitaria y la cooperación exterior. En esos tres supuestos pueden desarrollar paralelamente los estados y la Unión, pero los demás no. Y las demás son competencias nacionales. Pero sobre las competencias nacionales también la Unión puede ejercer algunas funciones. Por ejemplo, el apoyo, función de apoyo técnico, apoyo financiero, de coordinación, de complemento, etc. Por ejemplo, la educación es una competencia nacional. El programa Erasmus es una competencia europea, porque es la Comisión la que paga, por así decirlo, una parte del presupuesto de los estudiantes que van a estudiar a otro país. Y así podría poner muchos ejemplos. De manera tal que la Unión Europea tiene muchas competencias. No tiene tantas competencias como el Estado Federal de Estados Unidos, pero está próximo. Luego entonces el diseño, ese diseño lo tenemos hecho, falta la voluntad política. Y tampoco existe, ya para terminar con esto, una capital europea. Existen sedes de las instituciones. Y las sedes de las instituciones, pues bueno, la mayor parte de ellas están en Bruselas, otra buena parte está en Luxemburgo, pero también está en Estrasburgo y en Frankfurt. Por lo tanto, serían estas las cuatro capitales, aunque todo el mundo está de acuerdo que la capital europea es Bruselas. Bien. A ver. El proceso de integración europeo se caracteriza por su componente económico. Eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Esto es importante llamar la atención porque hay muchos procesos de integración en el mundo, pero no funciona prácticamente ninguno. El único que funciona relativamente bien es el europeo. Entonces, funciona porque tiene un marco institucional con competencias internacionales, supranacionales, tiene un presupuesto y se ha dotado de una base económica relativamente sólida. Eso es lo que explica la situación por la cual la Unión Europea funciona, mejor o peor, pero desde luego no es un proceso que estamos tejiendo y destejiendo. La Unión Europea raramente retrocede, se puede parar, pero lentamente va caminando, aparentemente, porque a veces camina a una rapidez inusitada. Bien, entonces el componente económico de integración es fundamental. Comenzó siendo una unión aduanera hasta los 70, es decir, se suprimían las barreras arancelarias y no arancelarias, primero entre los 6 Estados miembros que la formaron. La primera ampliación fue del año 73, por lo tanto ya estaba diseñado todo este tema, y todo el que se suma al proceso se le da un periodo transitorio, pero nada más, tiene que aceptar las reglas del juego, que es lo que se llama el acervo común. ¿Para qué se hace la unión aduanera? Para que las mercancías, los tangibles, circulen libremente por la barrera de la Unión. Se suprime la barrera arancelaria y las no arancelarias, con esa finalidad. Esa sería la primera libertad económica, la libre circulación de mercancías. Pero esto no es suficiente,
y es donde se quedan la mayor parte de los procesos de integración de las áreas de libre cambio. Esto es algo más que un área de libre cambio, es una integración cuyo objetivo final es la constitución de un Estado o de algo, no un Estado, ya veremos que no, pero en fin, puede que llegue a ser un Estado federal. A esto hay que añadirle las tres restantes grandes libertades de circulación: la libre circulación de servicios, la libre circulación de capitales y la libre circulación de personas. Esas cuatro libertades, las tres citadas más las de mercancías, conforman lo que se llama el mercado interior. ¿Cómo está esta situación actual? Existe libre circulación de mercancías entre los 28 estados sin mayores problemas, puede que haya algún problema administrativo menor. Existe libre circulación de capitales sin mayores problemas, lo ha exigido la Unión Económica y Monetaria. Tenemos ciertas restricciones en servicios, porque los servicios es un sector que tiene unas características muy peculiares, hay que liberalizarlos y después comunitarizarlos, que es lo que se encarga la sexta directiva del año 2006. Pero bueno, en cualquier caso no se puede hablar todavía de un mercado común de servicios en la Unión, por muchas razones, pero entre otras porque los servicios que representan de media el 60% del producto de la Unión, Producto Interior Bruto, pues tienen una repercusión en el comercio intracomunitario no superior al 30-35%. Luego entonces queda mucho desarrollo ahí. Luego entonces tenemos dificultades en servicios, y por lo que respecta a las personas, quiero aclararle una cosa. La persona ha sido considerada en la Unión Europea una mercancía hasta el Tratado de Maastricht de 1993. Es decir, era un factor de producción y las personas se movían en la Unión Europea por razones de trabajo. Por lo tanto, únicamente tenía libre circulación aquellas personas que reunían los requisitos para contratar, los requisitos de edad. Los demás, pues no. Pero el propio Tratado de Maastricht, a partir de él, estableció la ciudadanía de la Unión, lo cual da derecho a la movilidad de las personas, de todas las personas. La persona mercancía hasta ese momento se convierte en persona ciudadano, de forma tal que hay libertad de movimiento en toda la Unión Europea, con independencia que se cumpla o no el requisito laboral. Se puede uno establecer donde quiera, con independencia de la edad que se tenga, en cualquier país de la Unión. Luego hay otra serie de cosas, que si estás hasta 3 meses no necesitas tal. Bueno, pero eso no lo voy a citar ahora. En cualquier caso, lo que quiero decir es que es así. Existe libre circulación porque la persona adquiere la condición de ciudadano, y esto es importante. Lo único que te puedo exigir es que demuestres, si es que no estás trabajando, que tienes recursos para poder vivir. Y a esas dos etapas se añade una tercera, que es la Unión Económica y Monetaria. Esto es un matrimonio ya muy serio. Actualmente estamos 19 de los 28 estados en la Unión Económica y Monetaria, y de los 28 tienen la obligación de entrar todos, excepto el Reino Unido y Dinamarca, que tienen un estatus especial que pueden elegir más o menos el momento de entrada, pero tienen que cumplir los requisitos. De forma tal que la Unión Económica y Monetaria, si soy capaz de extractar dos palabras lo que significa, pues la Unión Económica y Monetaria es visiblemente el euro, pero el euro lleva políticas asociadas de altos vuelos, tanto que anula prácticamente las políticas estatales. El euro lleva asociado el tipo de cambio. Ningún país que esté en la zona euro, en la eurozona o en la Unión Económica y Monetaria, tiene facultad para cambiar su tipo de cambio, tiene facultad para variar su tipo de cambio. Por lo tanto, no existe posibilidad. Tu moneda la pierdes y se ha fundido en esa soberanía común. Otra cuestión es que otras políticas asociadas es la política monetaria.
Entonces la política monetaria, los tipos de interés los fija el Banco Central Europeo y en función de eso se fijan los demás. Por lo tanto, esa capacidad de actuación de la política económica se ha perdido. La hemos perdido para siempre. Pero la Unión Económica y Monetaria no es solo la Unión Monetaria, que es lo que yo he dicho hasta aquí, que es la que gestiona el Banco Central Europeo. La Unión Económica y Monetaria es también Unión Económica. Y la Unión Económica no se diseñó bien en el Tratado de Maastricht. No se le prestó demasiada atención. Y eso lo estamos pagando. Entonces, Europa no tiene una política fiscal propia, no tiene un tesoro propio. Europa tiene recursos propios para el presupuesto, pero no impuestos propios. Ni siquiera los tiene armonizados en muchos casos. Esto es uno de los problemas actuales que tenemos. No tenemos impuestos propios, ni tenemos impuestos armonizados, sobre todo allí donde puede haber paraísos fiscales, como puede ser en impuestos de sociedades, también de personas, en fin. Este es uno de los problemas. Bien, la crisis económica de mediados de 2007 y 2008, entonces, bueno, pues salen a flote las carencias estas que he citado y se trata de hacer frente, de alguna manera, pues aplicando el programa de estabilidad y crecimiento que había diseñado Alemania y Francia y que fueron los primeros que lo incumplieron. Sobre todo, pues Alemania lo incumplió a partir de la unificación. Después lo recuperó, pero en fin, después quiso exigirse a los demás, pero ella y Francia no lo habían cumplido. La crisis económica, que comenzó siendo una crisis financiera, bueno, pues ha llevado a demostrar que Europa no podía hacerle frente a la crisis porque no tenía recursos propios. Perdón, no tenía recursos suficientes. Un presupuesto que es el 1% del Producto Interior Bruto de los Estados, que es poco más de 100.000 millones de euros, 120, 130.000 millones, no es suficiente para hacer frente a lo que venía. De forma tal que tuvo que crear una serie de fondos de rescate que fueron dotados con distintas cantidades cuando se presentó el problema griego, después el problema portugués, después el problema irlandés, portugués y finalmente el español y chipriota. Se crean 3 fondos de rescate provisionales y uno definitivo, que es el actual, dotado con 700.000 millones de euros, que es pues bueno, como 7 veces más el presupuesto de la Unión. Esta es una de las cuestiones importantes. La Unión, no tener impuestos propios, no puede respaldar y hacer frente a las crisis económicas en la medida que puede hacerlo Estados Unidos o puede hacerlo cualquier otro país cuyo Banco Central tenga esa competencia. Luego nos quejamos con mucha razón, pero es que hemos hecho un mal diseño que tratamos de ir acabando de manera quizás atropellada, a remorque de los acontecimientos, y lo último que se ha hecho es la supervisión bancaria. Ahora 130 grandes bancos de la Unión están sometidos al Banco Central Europeo para su supervisión, pero los pequeños, que son casi todos alemanes, Alemania ha logrado sacarlos de esa supervisión. Tiene que cumplir las reglas, pero no tiene por qué hacerlo así. Bien, voy a concluir y quiero hablaros de una visión general cómo está el proceso en sus dimensiones. Las dimensiones de la Unión Europea, está la dimensión económica, que está toda diseñada, no tenemos nada nuevo que hacer, lo que no hemos hecho lo tenemos previsto, e incluso el Banco Central Europeo habrá que bueno, pues completar su estatuto, pero está previsto cómo hacerlo. Luego entonces la integración económica la tenemos hecha, esa planta la tenemos bien diseñada, ese edificio está amueblado, falta algunas cosas. La segunda planta sería la dimensión social. La dimensión social en la Unión Europea
no está muy acabada por las competencias, son competencias de apoyo sobre competencias nacionales, no son de complemento, son de coordinación. Y bueno, y ahí tenemos que profundizar, se está haciendo cosas. Y la dimensión política, pues increíblemente la tenemos mucho más avanzada de lo que pueda suponerse. Tenemos hecho el diseño, pero tenemos dentro de ese salón común que es la Unión Europea un compartimento estanco que es la política exterior de seguridad común, prevista ya por el Tratado de Maastricht, perfeccionada por los tratados posteriores, y que bueno, que es una cuestión que es un asunto de cooperación dentro de la Unión Europea, donde las instituciones de la Unión apenas tienen nada que decir. Ahí son los Estados. Y su coordinación es el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros. De forma tal que cuando eso se comunitarice, cuando ese compartimento, ese biombo se meta dentro del salón común y se quite, tendremos hecho la integración política. El diseño está hecho. Entonces habrá que ver quién va a ser la autoridad. Seguramente la autoridad política será la Comisión. El Parlamento Europeo seguirá realizando la función que actualmente tiene. El Consejo pasará a ser la Cámara Territorial y el Tribunal de Justicia pues las funciones que actualmente tiene. Concluyo. ¿Qué es la Unión Europea? Mejor, ¿qué no es? Actualmente la Unión Europea no es una unión federal. Tiene competencias, pero no, la supranacionalidad jurídicamente no significa que exista un Estado federal. Tampoco es confederal, es decir, que los Estados tienen competencias, sino que actúa como tal a través del Consejo Europeo, pero no lo es jurídicamente. Luego, ¿qué es actualmente? Es una organización internacional muy peculiar, que aplica el método comunitario, que va caminando, que ya veremos en qué medida lo hace y nos dejan hacerlo, pero que no tendremos una unión federal, que es el objetivo final, hasta que no tengamos ciudadanos que realmente creamos en ello. Muchas gracias. Pues adelante el que quiera hacer alguna pregunta. Que me ha hecho mucha gracia, bueno, me ha sorprendido con la claridad del principio de que lo que no consiguió Hitler lo va a conseguir la Angela Merkel. Lo ha conseguido. Sí, con la supremacía alemana. Entonces es inevitable esa hegemonía de Alemania en un supuesto par entre pares. No, simplemente lo que he querido decir es que hay una Segunda Guerra Mundial, hay un diseño de la unidad que tiene Hitler sobre Europa, hay un economista famoso del siglo XIX, Smöller, que es el que habla del espacio alemán, espacio económico alemán. Hay un jurista que incluso estuvo aquí asesorando al régimen de Franco, Schiller, que diseña pues cómo va a ser ese Estado alemán futuro después de la guerra, donde pues bueno, van a ser Alemania y sobre todo la raza aria la que va a llevar, los demás van a ser esclavos. Entonces todo eso cuesta mucho, lo que, en fin, más o menos resumido. Y ahora pues Alemania se ha reunificado y además ha ocupado todo ese espacio con sus exportaciones de bienes, de servicios, de capitales, y ha hecho lo que quería hacer Hitler sin pegar un tiro. Eso es lo que he querido indicar. ¿Es Alemania una potencia hegemónica? No cabe duda. Es una potencia hegemónica en Europa. Eso me parece que es innegable por su capacidad, pero no es una potencia hegemónica en el sentido belicista, porque para la reunificación alemana
del año 1990, donde tuvo mucho que ver Mitterrand y Felipe González, pues la verdad es que Alemania hizo concesiones, renunció a o fijó la frontera de la Segunda Guerra Mundial en los del Neisser, por ejemplo, con respecto a Alemania, esto con respecto a Polonia, y en fin, y diluyó su proyecto. Y por eso se hace el tratado de Maastricht, va a hacer un tratado sobre la unión monetaria, o económica y monetaria, y después fue un tratado mucho más amplio, se ha ido al aspecto político. Entonces, para de alguna manera restringir las suplicacias de los vecinos, de los pequeños estados y de los que iban a venir, pues Alemania tuvo que hacer concesiones importantes y desde luego renunciar a su potencia militar. Pero parece que la hegemonía alemana ahora se nota claramente porque impone sus políticas de austeridad a todos los demás, y el ministro de Economía, por lo que yo veo de los medios, influye muchísimo en el Banco Central Europeo, y el italiano Draghi hace un poco lo que dicen los alemanes, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Alemania es que ha puesto una política que ha saltado el método comunitario y la ha hecho mucho más intergubernamental con la crisis económica, pero no está sola. Alemania está apoyada por Austria, por Holanda, por Suecia, por Dinamarca. Es decir, que Alemania da la cara, pero otros se esconden detrás. No digamos nada del Reino Unido. Por supuesto hay que estar en contra del programa de austeridad que nos han impuesto, porque fíjense, Grecia, que es el que desemboca pues la crisis financiera europea, aunque venga de Estados Unidos, pero en fin, aquí el problema se destapa sobre todo por Grecia. Pues Grecia puede reclamarle a Alemania en torno a 160.000 millones de euros como reparaciones de guerra, de los cuales unos 100.000 pues son daños en infraestructura, y los otros de un préstamo forzado que le hizo los bancos griegos a las empresas públicas y privadas y al Estado alemán en la Segunda Guerra Mundial. Luego, entonces, lo que quiero decir es eso. Hemos sido muy generosos con Alemania. En el año 1953 hubo un acuerdo de condonación de deuda a Alemania, que no podía pagar. 30.000 millones de marcos que habían sido generados ya como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y otros después. Y ahí hasta España perdonó. De forma tal que a Alemania se le hizo una quita del 62%. 62%. Esto me lleva a considerar que Grecia no puede pagar su deuda. Actualmente es una deuda del 170% o algo más del Producto Interior Bruto. Hay un tratado del año 2012 sobre la estabilidad presupuestaria que exige que el año 2020 los estados no tengan más de un 3% de déficit y un 60% de endeudamiento, y que si superan esas cuotas serán de alguna manera pues castigados, por así decirlo, ¿no? Eso significaría que estamos en el año 2015, Grecia tendría que quitar 100 puntos de su deuda pública. Ni quitando 100 puntos cumpliría, lo cual significaría que el 20% de su presupuesto tendría que dedicarlo anualmente a pagar el principal y los intereses. Luego, entonces, es evidente, aquí tenemos un señor griego que está por allí, que me alegro mucho que haya venido, Jorge, que sabe mucho más que esto. Yo lo que sé es lo que he leído en los medios de comunicación, como todo el mundo, pero la conclusión es que no puede pagar. Luego hay que negociar. Pero es que España no se puede pagar. Entonces, claro que no. ¿Quiere hablar, Jorge? Sí, te lo agradezco mucho.
Ah, Jorge, si es que te estaba yo pensando, te había confundido. Bueno, la situación de Grecia es penosa, muy penosa. ¿Se oye? Sí, sí. Digo que la situación en Grecia es muy penosa porque aparte del sistema político, económico, esto me parece bien, pero el pueblo está sufriendo de cosas principales, como es la comida, como es los médicos y la medicina. No hay nada que hacer porque es un país pequeño, pobre, no produce mucho, está endeudado con fuerza porque los alemanes le vendieron un montón de armamento. De hecho, últimamente le vendieron 11 submarinos, no sé para qué quiere Grecia submarinos. De hecho, uno va así, estaba de segunda mano. Entonces no puede salir de esto. Ahora, echarla fuera y volver a la dracma sería, creo yo, peor. No, es imposible. No la van a echar. Pero la quita entonces es posible. Una quita de deuda... España ha tenido 14 o 16 quiebras a lo largo de su historia. Por lo tanto, ¿por qué no va a ser? Si eso ha tenido Argentina, ha tenido México, Alemania también. O sea, cuando no se puede pagar, pues hay que negociar. A ver, pero si eso, pues nosotros tenemos un préstamo y si podemos negociar, pues lo hacemos y a veces se consigue. Sí, a mí me ha hecho un poco mi impresión las últimas palabras, justo las últimas palabras suyas al terminar la exposición, en que ha dicho que, por lo menos lo he entendido así, que el proceso de la integración, competencias sociales están sin terminar, las competencias políticas están diseñadas pero no instaladas, que estamos lejísimos, porque a mí me parece que falta poco de voluntad para llegar a esa unión política de Estados Unidos de Europa. Pero las últimas palabras han sido: esto no será posible mientras no se lo crea la ciudadanía, no se lo crea el ciudadano. Entonces pregunto, ¿cómo va a quererse el ciudadano cuando ve que todo lo que se le está pasando al ciudadano, para mí, entiendo, pero eso es una opinión particular, de unos intereses y unas órdenes que dan, sobre todo los bancos alemanes, a la señora Merkel, y la señora Merkel lo único que hace es transmitírselo al resto de los ministros, los jefes de Estado de la Unión Europea, y al final todo nos viene sobrevenido, no es decidido por la ciudadanía, sino decidido por una serie de intereses puramente económicos y sobre todo especulativos. O sea, parece que uno llega a pensar de que a los bancos alemanes y a la Unión Europea, por lo que se está haciendo hasta ahora, no le importa demasiado si llegamos a sufrir una media del 40% de paro en toda la Unión Europea. Parece que eso, si yo puedo invertir en la deuda que yo mismo creo, pues no pasa nada. Entonces, el ciudadano, creo que no lo siente como suyo. O sea, esto si hace lo que quiere. Es mi opinión, pero no, claro. Bueno, yo puedo estar parcialmente de acuerdo, pero creo que no totalmente. Se están haciendo cosas y Alemania está cediendo. Alemania tiene mucho poder, creo que eso no se puede discutir, y el que tiene poder lo ejerce, y cuando está endeudado tiene mano fuerza. Entonces yo creo que ha sido un dislate toda la resolución de la crisis, pero que de alguna manera si las condiciones políticas cambian, y lo vamos a ver en Grecia, seguramente asistiremos a un proceso muy interesante. A Grecia no la van a echar del euro, no hay más remedio que negociar, no hay más remedio que expandir. El nuevo presidente de la Comisión ha propuesto un programa de inversiones de 300 y pico mil millones. Bueno, eso no se había hecho nunca, no es que vaya a ser la panacea, pero no se ha hecho nunca. Es decir, que aquí no ha habido unas restricciones. Yo no creo que Alemania tenga mala voluntad, desde luego se ha escrito que sí, que estaba ella endeudada 800.000 millones de euros y que lo que ha hecho es repercutir hacia los estados del sur sus problemas. Bueno, pues sí, pero Alemania no está sola. Ahí lo que hay que luchar es contra ese núcleo duro de Alemania, de Austria, Dinamarca, Suecia, etcétera, y Reino Unido sobre todo. Entonces somos más débiles para hacerlo,
pero si somos reivindicativos, yo creo que podrá conseguirse. Habrá que renegociar muchas cosas y sobre todo muchos programas de austeridad, que no puede ser. Porque claro, los países del norte, los que he citado, no han sufrido la crisis prácticamente. Es decir, Alemania ha seguido invirtiendo lo mismo en su programa de investigación, en su política social. Han seguido prácticamente igual, han tenido algún problema, porque sus bancos pues tienen mucho interés en los países del sur, pero al fin y al cabo ellos pues también han dado los préstamos, tenían que haberse enterado en qué condiciones los daban, porque dar los préstamos que se han dado entre el año 2000 y el año 2007, pues también tenían que haberse fijado si eso se podía devolver, ¿no? Pero eso no ha pasado, porque no vamos a contar en España, todos los bancos daban unas hipotecas que te las daban pasando por la puerta. Claro. En fin, yo lo que creo que, en fin, este proceso tiene perspectiva de tirar adelante. Eso sería un poco, sí, con seguridad. Juan. Sí, la guerra mundial, una visión termina, hay dos vencedores absolutos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Surge Europa, Estados Unidos tiene bases militares en los países europeos y es debido a que Europa surge por la condescendencia americana. Y ahora mismo, en estos momentos, se está haciendo un pacto económico, un tratado económico de unas características muy peculiares, en las cuales, entiendo, quiero que me lo explique, Estados Unidos va a asegurarse de una manera directa el control de la economía europea. Es un tratado que ya está con México y está con otros países. Y bueno, le agradezco mucho la facilidad y de expresión que ha tenido para hacer ver una complejidad tan grande como Europa, que es nuestro país de ahora, ¿vale? Sí. Vamos a ver. En el tema de la Guerra Fría, Europa se divide en dos bloques. Uno queda bajo la hegemonía de Estados Unidos, que es la Europa occidental, y otro bajo la hegemonía de la Unión Soviética, que es la Europa oriental. Lo que pasa es que la actuación no es la misma. Estados Unidos tiene mucho interés en que esta Europa occidental se reconstruya y que le pueda ayudar en su hegemonía internacional, llevándola a Estados Unidos. De manera tal que Estados Unidos es la que fuerza la creación de las comunidades europeas, y cuando ve que ese proceso se va demasiado en serio y se va a crear la Unión Económica y Monetaria, Estados Unidos le da miedo y empieza a decir que eso es imposible, que la Unión Económica y Monetaria es un disparate, que ellos llevan 160 años en el tema y bueno, y tienen dificultades y que aquí fracasará. Entonces Estados Unidos, pues bueno, pues tiene el caso de la Unión Soviética, como todo el mundo sabe, se desintegra como un castillo de naipes, y los países que pueden se adhieren a la Unión Europea, porque la Unión Europea hasta 2008 no era un juego de suma cero, sino que todos ganaban. Es ahora, a partir de 2008 con la crisis, cuando unos pierden y otros ganan, y tenemos una convergencia divergente. Es decir, que las diferencias de renta son actualmente mayores que las que existían en 2008. Por ejemplo, pues la renta per cápita de un luxemburgués es 16 veces la de un búlgaro, lo cual pues, habla mucho. Y no voy a insistir en esto, pero hay una divergencia importante. Sobre lo que usted plantea, el tratado de libre cambio entre Estados Unidos y Europa es un secreto. Entonces, me voy a extender un poquito en esto, porque creo que puede ser importante. No es un proceso de integración. Estados Unidos tiene tratado de libre cambio con muchos países. Lo hace país a país. El más importante que quiere conseguir es el actual, con la Unión Europea. La Unión Europea tiene un conjunto de relaciones que abarca a todos los países del mundo, pero los tratados que hace, si puede, son regionales. Es decir, no es país a país del divide y vencerás, sino que son tratados regionales donde hay otras consideraciones muy diferentes de las de Estados Unidos, que son puramente económicas.
En el caso de este tratado, se lleva negociando hace varios años, no se sabe cuándo se va a concluir. Hay una serie de cuestiones importantes porque de conseguirse, por así decirlo, el reconocimiento mutuo de la legislación, por ejemplo, sobre los productos que tiene Estados Unidos en Europa y al contrario, pues podían meternos aquí pues muchos aspectos importantes. Entre otras cosas, los estados de la Unión Europea perderían todas sus competencias y habría pues unas repercusiones imprevisibles. No parece que van a ir por ahí las cosas, ¿no? Los productos genéticamente modificados están ofreciendo mucha resistencia en el caso de las negociaciones de la Unión Europea y habrá que excluirlos. La Unión Europea tiene actualmente reconocidos 33 productos genéticamente modificados que básicamente son americanos, pero no parece que vaya a ir la cosa mucho más allá de eso. Entonces se prevé como una oportunidad, pero también con una cuestión de mucho miedo. En cualquier caso, ese tratado que se está negociando se está haciendo muy en silencio, apenas tenemos información y ya veremos cuando concluya, pero va a ser un tratado importante. ¿Quiénes son los que en el secretismo lo negocian? Bueno, lo está tratando, lo negocia la Comisión por parte europea y por parte americana, por la administración americana, no sé quién lo firma. Pero en cualquier caso, detrás de la Comisión están los estados. Los estados son los que están pues informando y tratando de informarse, ¿no? Pero el ente que da la cara por mandato del Consejo de la Unión Europea es la Comisión, es la que negocia los acuerdos internacionales. Aquí tenemos una consulta. Dijo también, como ha dicho este compañero que se ha ido, el final de su charla, que Europa se da cuando los ciudadanos quedamos. Pero ¿cómo está tratado el tema fundamentado, el tema del concepto de ciudadano en los tratados europeos? Porque yo como ciudadano de mi país, nadie me puede echar de mi país, no tengo que demostrar que tengo medios ni que tengo trabajo. Es más, si no tengo medios, voy al Estado precisamente a que me eche una mano. Sin embargo, como ciudadano europeo, pues creo que tengo, y cada vez además parece que el camino va a restringir más esos derechos como ciudadano. Por lo tanto, es difícil que uno se sienta orgulloso todavía, o más que orgulloso, muy implicado en el concepto ese de ciudadano europeo. Pues estoy de acuerdo con usted en parte, en otra pues no. Vamos a ver, la ciudadanía de la Unión es una aportación española. Por lo tanto, eso es una de las cosas que nosotros hemos aportado, de las pocas que hemos hecho a la Unión antes de la integración de España. Después hemos hecho varias importantes. Esa ha sido una de ellas. Eso lo propuso Felipe González en su momento y salió adelante. Y tenemos la ciudadanía del Estado, el Estado de pertenencia, y la ciudadanía de la Unión, que no resta nada y sí suma. Entonces la ciudadanía de la Unión está diseñada, es decir, usted como ciudadano de la Unión, ¿qué puede hacer? Puede participar en la elección al Parlamento Europeo, va a ser defendido por el defensor del pueblo. Allí donde usted no tenga una representación diplomática directa de su Estado, solo va a poder prestar otro Estado en nombre de la Unión. Y usted va a poder moverse por todo el territorio común, aunque como tenemos las políticas sociales, que son políticas estatales, un estado donde usted se instale, usted quiere irse a pasar su jubilación, a vivir a la Costa Azul, el Estado francés le puede decir la pensión que usted cobra, cree que le dará suficiente para esto, porque claro, él tiene mucho miedo a lo que supone pues pagar los gastos, sobre todo a personas de tercera edad. Entonces la ciudadanía de la Unión, pues tenemos que perfeccionarla, tenemos que profundizarla, pero ahí está, ya digo, no resta, sino que suma.
Bueno, y se manifiesta, por ejemplo, el presupuesto común, perdón, el pasaporte común y en otras cosas, el espacio de Schengen, claro. Ha venido a decir usted que hubo algunos errores de diseño en la Unión Económica y Monetaria que aparecieron evidentes con la crisis. Pero yo no creo, yo soy mal pensado, no creo que hubiera errores de diseño, yo creo que sabían lo que hacían. Yo creo que sabía, los que hicieron el Tratado de Maastricht y la Unión Económica y Monetaria, sabían perfectamente lo que hacían, porque hubo economistas que alertaron de las consecuencias de esa unión que se han venido cumpliendo clarísimamente. Martín Seco se desgañitó de alertar sobre estos temas y el tiempo le ha dado la razón, pero no sirve de nada, ¿no? El problema, además, también es la dificultad de modificar unos tratados que requieren unanimidad y que los parlamentos nacionales que han sido aprobados por referéndum o por los parlamentos nacionales y que solo pueden modificarse con la unanimidad de todos los parlamentos nacionales. ¿Cómo se va a producir esa modificación para hacerlo más razonable si hay países y los grupos sociales hegemónicos de Europa que se benefician de ese diseño? Yo no creo que sea tanto una cuestión de países, Alemania o los países del norte contra los países del sur. Yo creo que también hay una cuestión de diseño económico y una cuestión de clase social y de grupos sociales. Hay grupos sociales en el sur que están multiplicando sus beneficios económicos con el actual diseño de la Unión Europea. No es tanto una cuestión de qué país se beneficia y quién no. En Alemania hay sectores, exportadores y financieros que se están beneficiando de esto, pero también hay gente con sueldos muy bajos, trabajando en muy malas condiciones. Es decir, estamos cayendo mucho, yo creo, en el tema de país contra país, y hay un tema de clase también, y un diseño económico que se ha hecho según el modelo neoliberal. Y yo creo que esa es la cuestión y que es muy difícil modificar. Pues yo estoy de acuerdo en algunas cosas con usted, por supuesto, que el diseño es neoliberal, la política que se ha aplicado, estoy de acuerdo. En cambio, tengo que rectificar alguna cosa. Mire usted, los tratados no se modifican por los parlamentos, ningún parlamento nacional interviene en los tratados. Los tratados se modifican porque hay voluntad de hacerlo por parte de los estados, de los ejecutivos. Una vez que se han puesto de acuerdo, crea una conferencia intergubernamental, se debate eso y se aprueba por los ejecutivos. Después se ratifica por los parlamentos. Se ratifica por los parlamentos. Y cuando se ratifica por los 28 estados actuales, el tratado se pone en funcionamiento. La Unión Económica y Monetaria se hizo mal a propósito. No, yo creo que no. Se hizo con buena voluntad, quizás demasiado rápidamente, y sin los conocimientos suficientes. Teníamos el concepto de las áreas óptimas de Mandel, pero no teníamos tampoco mucho más, y lo que teníamos era más o menos el diseño de Estados Unidos. Aquí se siguió otro procedimiento pensando que iba a resultar y no, se ha visto sus carencias. Y es cierto que hubo economistas que escribieron en corta, pero la mayor parte de los economistas, y no en el caso de Martín Seco, que es una persona absolutamente honesta, estaban pagados por intereses americanos, y la mayor parte de esos economistas eran americanos. Muy pocos economistas españoles escribieron sobre el diseño de la Unión Económica y Monetaria. A posteriori es muy fácil hacerlo, pero cuando se está diseñando no es tan sencillo prever. En esta misma sala hubo un eurodiputado de Izquierda Unida hablando de las consecuencias del Tratado de la Unión Económica y Monetaria y lo clavó.
hace mucho tiempo, no sé si alguien más estaba aquí, en una charla hace mucho tiempo, ahora 18 años, no sé cuánto tiempo. Y lo clavó, lo que pasa es que no queríamos escuchar los españoles, ¿no? Nos decían más Europa, vamos, somos europeos, y no queríamos escuchar, pero no hace falta ser saber mucho de economía para comprender que si no hay armonización fiscal, la competencia se hace a la baja. Y las empresas se instalan en aquellos sitios donde pagan menos, y lógicamente entonces lo tendrán que pagar los ciudadanos. Si no lo pagan las grandes empresas, lo pagarán los ciudadanos. Eso se dijo, en este país no se quiso escuchar. Tenemos otra consulta. No, pero bueno. Bueno, más bien es un comentario. Quiero completar a lo que ha dicho el señor. Para que el ciudadano se convence para construir mejor Europa, yo creo que es necesario mejorar la Europa social. La Europa social no existe. No existe. Evidentemente, es cierto. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Por lo menos lo que yo pienso, habría que pasar algunos impuestos a competencia de la Unión. El IVA, que ya tenemos, bueno, pues en su impuesto europeo, aunque sea de competencia nacional, los impuestos especiales, solamente con esos dos impuestos tendríamos más o menos el 18% del PIB de la Unión. Si eso formase parte del presupuesto común, fuera ingresos de la Unión, aunque no fuese en su totalidad, supongamos que fuese un 10% del PIB, lo que pasase a la Unión, y lo otro, pues 5, 6 o 7% que dasen los estados, la Unión Europea con un 10% de presupuesto se pondría más o menos en algo más de 1 billón de euros. 1.200.000.000, 1.300.000, bueno, tenemos 15 billones de PIB, bueno, lo que se resulte. Entonces, con eso se podría pagar la política de desempleo de toda la Unión, porque son las políticas de la Unión las que originan estos problemas. Creo que eso sería de justicia que fuese así. Quizá no en todos los países el mismo rasero, habría que establecer por lo menos temporalmente diferencias. Se podría hacer también otra cuestión, que es bajar la jubilación, también a cargo de la Unión. Y por supuesto el seguro, me parece, no sé si lo he hecho, el seguro de desempleo, por supuesto, eso yo lo tengo clarísimo. Y tal vez ciertas políticas de apoyo social que tengan carácter general, no sé si la dependencia, no tengo ni idea, esto no lo tengo tan claro, pero por esa vía. Entonces creo que esto habría que hacerlo, y no está claro que se haga. Esta es la cuestión. Es muy importante que hagamos la unión fiscal, pero yo quiero decir, no sé quién de ustedes, hablando, me ha sugerido algo que es evidente. Estamos metidos en una cuestión que es la Unión Económica y Monetaria, que exige la Unión Política. Entonces gastará más, gastará menos, pero llegará. Y tenemos que hacer una Europa cuyas competencias sean de verdad absolutamente independientes de los Estados, de manera tal que un proceso de elección en Grecia no afecte a la política de la Unión, o afecte poco. Entonces, aquí estamos todos los días de elecciones, cuando de un país, otro, somos 28. Todos los años tenemos elecciones en algún Estado, y la Unión Europea no puede estar sometida a esa política a corto plazo de las elecciones políticas nacionales. Luego, entonces, también por esa razón habría que hacer la unión política. Y yo creo que se hará, pero es que hay que creérselo. La unión política no estamos todos tan convencidos. Hay muchos europeístas, pero hay también muchos que no lo son. Es que he pedido la palabra hace mucho tiempo. No, pero es que, solamente un momento. Es que hay personas trabajando que se tienen que pensar. Solamente un momentito, es que me he pedido la verdad. Yo, Donato, no estoy de acuerdo contigo en que todos los países hayan entrado voluntariamente. Yo creo que hay muchas presiones de una forma o de otra para que entren o no entren, es mi opinión. Y después, ¿todos los países que hay son demócratas? Pues tampoco lo creo.
Y cuando no hay libertad de movimiento, cuando hay limitaciones, para mí no hay libertad. Es lo que quería decir. Gracias, Carmina. No, aquí el que ha querido entrar y ha cumplido el requisito ha podido hacerlo, por lo tanto a la fuerza no se ha metido nadie, ¿eh? Ninguno de los 28 está forzado, es porque lo ha solicitado, porque era muy atractivo estar, ¿eh? Porque era muy atractivo estar. Fijaos vosotros que España entre 1986 y 2008 multiplicó su Producto Interior Bruto por 5 o por 6 veces. Eso le ha pasado a Irlanda, eso le ha pasado a muchos países. Entonces, no, aquí no se ha metido nadie a la fuerza. Se puede haber aconsejado, bueno, haberse aconsejado, pero aquí es un club donde la entrada es voluntaria y la salida forzada. Bueno, no, forzada. Por primera vez el Tratado de Lisboa dice cómo se puede ir uno. Y la otra parte de tu intervención, pues la verdad es que no lo recuerdo. ¿Democráticos todos los países que son? Pues teóricamente sí. ¿Todos los países democráticos? Sí, teóricamente todos tienen unas elecciones a su parlamento que son democráticas, tienen libertad de expresión, tienen sindicatos libres. Otra cosa es cómo funciona internamente. Claro. Y libertad de movimiento para los que tienen dinero. No, tú puedes ir, Carmina, puedes irte a Francia tranquilamente, ahora no vayas, pero bueno, puedes irte tranquilamente y no pasa nada. Sí. Muchísimas gracias, nos ha abierto los ojos mucho. Y esta es nuestra modesta